Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, ¿ya tienen sus materiales para realizar a Spider-Gwen? Espero que sí, porque en este video vamos a comenzar a realizarla. Va a quedar como están viendo en la imagen. Vamos a realizar todo el cuerpecito. En un siguiente tutorial vamos a hacer la cabecita, la capucha y demás detalles. Recuerden que estamos realizando en el canal, por si es la primera vez que están aquí, ya tenemos la colección avanzada de superhéroes Funko. El primero que hicimos fue al Hombre Araña, después realizamos a Wolverine Funko y posteriormente realizamos a el Capitán América. Aquí lo tienen. Cada uno de ellos fueron ganadores de la encuesta. Yo hago una encuesta y ustedes me dicen quién gana en esa encuesta y pues en ese orden han ido ganando. En la última encuesta ganó Spider-Gwen y pues ya vieron qué bonita nos quedó, así es que vamos a realizarla. Vamos a ver aquí a los personajes que hemos hecho hasta el momento, mientras las invito a formar parte, más bien a suscribirse a mi canal. Es gratis, no tienen que pagar un solo peso, únicamente tienen que tocar el botoncito donde dice suscribirse y eso es todo, les va a llevar un segundito nada más. Toquen también el icono de una manita arriba. Van a ver esa manita debajo de la pantalla de su dispositivo. Tóquenla, también les va a llevar un segundito. Con esos dos acciones tan sencillas nos ayudan a crecer muchísimo. Así es que por favor no dejen de hacerlo. Y si quieren formar parte de los miembros del canal, toquen donde dice unirse, vean los beneficios que les ofrecemos y si alguno de ellos les convence, serán bienvenidos a los miembros del canal. Sin más por el momento, comenzamos con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos de Spider-Gwen. Tomamos hebra de color blanco y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos. Aquí ya llevo 1, 2, 3. ¿Ya avanzaron con su colección, amigas y amigos? Vamos a seguir con la colección, así es que no se preocupen, próximamente haremos otra encuesta para ver cuál es el personaje, el superhéroe que sigue. Una vez que hayamos realizado el anillo mágico lo vamos a cerrar perfectamente y nos vamos a ir a el primer punto para comenzar a realizar la vuelta número 2. En esta vuelta número 2 vamos a realizar 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Una vez que hayamos finalizado la vuelta con nuestros aumentos, estaríamos terminando con 10 puntos bajos. Voy a realizarlo. Vuelta 3, 4 y 5, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 10 puntos. Vamos a la vuelta número 6. Esta vuelta la vamos a trabajar en color rosa mexicano. El último punto de la vuelta anterior lo terminamos con el nuevo color, tal y como vieron en la imagen. Ya podemos cortar la hebra de color blanco que por ahora ya no vamos a ocupar y vamos a realizar esta vuelta número 6 en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, que sería así, vean, ahí no se deja, amiga. Así estaríamos trabajando normalmente, pero nosotros solo vamos a tomar la hebrita de atrás, vean, el bucle trasero de ese punto. En ese vamos a trabajar toda la vuelta, en ese bucle trasero. Pasamos las hebras sobrantes hacia adelante y hacemos un punto bajo. Muy bien, vámonos al siguiente punto. Tomamos solamente el bucle trasero, no el punto completo. Así pasamos las hebritas hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Ya terminé toda la vuelta con 10 puntos bajos. Vamos a hacer de las vueltas 7 a la 11 un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 10 puntos bajos. Ya todas estas vueltas las vamos a trabajar con el punto completo. Vean,
ya no en bucle trasero, ya trabajaremos normalmente. Voy a realizarlo. Muy bien. Lo que haremos al final es un punto deslizado y aprietan bien fuerte el último puntito y cortamos la hebra. Muy bien. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño detalle aquí, miren, en esta parte del bracito. Si ustedes se acuerdan, en esa parte trabajamos en bucle trasero. Nos quedaron libres los bucles delanteros. En ellos vamos a trabajar. Vamos a realizar aquí puntos deslizados. Introducimos hebra de color blanco, tal y como vieron en la imagen. Agarren bien ese sobrantito inicial para que no se les vaya yendo. Me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado. Ahí está. Vamos a hacer así, un punto deslizado en cada uno de los puntos. Recordemos que esta parte del bracito consta de 10 puntos, entonces tenemos que realizar 10 puntos deslizados. Y así nos vamos a ir yendo, amigas y amigos. Vayan pensando cuál será el siguiente personaje que desean que realicemos. Todavía nos quedan varios, ¿eh? Esta es la primera superheroína. También ellas caben aquí en los superhéroes Funkos. Así es que vayan pensando cuál es el siguiente. Fíjense que yo estaba segura que iba a ganar Batman porque me lo habían pedido mucho, pero pues ganó Spider-Gwen y estoy feliz de que así sea porque es un personaje muy lindo y muy vistoso. Muy bien, aquí estoy haciendo el último punto deslizado. Cuando finalice voy a cortar la hebra solo lo suficiente para poder ensartar mi aguja lanera y perder. Miren, aquí ya ensarté la aguja lanera. Me voy a ir al primer punto deslizado que hice solo para pasar la hebra hacia atrás. Voy a hacer aquí, muy cerquita de donde acabé, un nudito. Aquí muy cerquita de donde terminé hago un nudito y vamos a perder la hebra hacia atrás. Amigas, aprovecho para disculparme. Donde yo vivo pasan muchos autos. Me es imposible que no se llegue a escuchar. Tendría yo que editar mis videos para que ese ruido, tendría que editarlos de madrugada para que el ruido no se escuche y eso, quién sabe, a lo mejor se va a escuchar de todas maneras. Pues miren, ya vieron en la imagen cómo perdí la hebrita hacia adentro del bracito. Me quedó aquí una segunda hebra. Simplemente voy a introducir mi crochet, engancho la hebra y voy a pasar la hebrita hacia atrás. Pueden dejar la hebra allí adentro o cortarla. Esto ya es a elección de ustedes. Y también el bracito. Si ustedes quieren rellenarlo, está bien. Yo no lo voy a rellenar, pero eso ya va a ser a gusto de cada uno de ustedes. Si deciden rellenar solo la mitad del bracito, un poquitito arriba de la manita y nada más para que no se deforme al momento de coserlo al cuerpo. Hacemos otro bracito igual y reservamos. Vamos a comenzar a hacer las piernitas. Tomamos hebra de color agua fuerte y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya lo hicimos en los bracitos, ya sabemos hacer el anillo mágico y ya sabemos hacer los puntos bajos dentro de el mismo. Así es que aquí lo voy realizando muy rapidísimo. Una vez que hayamos terminado, cerramos perfectamente el anillo mágico. Así jalan la hebrita y vamos a posicionarnos en el primer punto para dar inicio a la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando de realizar un punto bajo. Allí mismo voy a hacer uno más. Aquí está el segundo. Muy bien. Y esto voy a hacer con cada uno de los puntos que tenemos. Seguimos con la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo. Vamos a marcar nuestro primer punto, amigas. Tengo la mala costumbre de nunca marcar mis puntos en las 2 primeras vueltas, pero es importante siempre marcar el primer punto porque estamos trabajando en espiral y si no marcamos ese punto sería muy fácil que nos perdamos.
Muy bien, entonces aquí ya hice un punto bajo y un aumento. Voy a hacer eso durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí llevo uno y lo voy a marcar. Muy bien, voy a hacer un punto bajo más. Y después haremos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va uno y allí mismo voy a hacer uno más. Estaríamos terminando esta vuelta 4 con 24 puntos bajos. Muy bien, vamos a realizar ahora la vuelta número 5. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos que no vamos a tomar el punto completo, sino solo la hebra de atrás de ese punto. Y vamos a hacer así un punto bajo. Muy bien, marco mi primer punto y vamos a realizar esto durante toda la vuelta. Trabajando en bucle trasero, haremos un punto en cada uno de los puntos. Ya lo habíamos hecho en el bracito, ya va a ser fácil realizarlo. Ya terminé. Miren, en el último paso de este último punto voy a hacer cambio de color a color negro. También ya habíamos hecho cambio de color en los bracitos. El último paso del último punto de la vuelta anterior lo voy a terminar con el nuevo color que es negro. En esta ocasión no vamos a cortar el color verde porque lo vamos a ocupar más adelante. De hecho, nos lo vamos a ir llevando junto con esta hebrita negra para ir perdiendo la hebra. Pero nos vamos a ir llevando en esta ocasión la hebra de color verde. Vamos a trabajar otra vez en bucle trasero. Vamos a hacer 6 puntos bajos en ese bucle trasero. Aquí, tomando solo el buclecito de atrás, paso hacia adelante las hebritas la negra que voy a ir perdiendo y la verde que me voy a ir llevando. 1, bucle trasero 2. Muy bien. Y esto vamos a hacer hasta hacer 6 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé esos 6 puntos en color negro. No puse marca porque el mismo cambio de color me marca ahí donde está el primer punto de esta vuelta. Lo que voy a hacer ahora es soltar la hebra de color negro y voy a retomar la hebra de color agua fuerte. De esta forma. Muy bien. Voy a con esta hebra terminar el último punto de los 6 que hicimos hace un momento. Me voy a ir llevando ahora la hebra de color negro y voy a hacer 12 puntos bajos, pero en el punto completo, vean. Aquí no vamos a trabajar en bucle trasero, tomaremos el punto completo. Y así, nos vamos al siguiente punto llevándonos la hebra de color negro y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, punto completo. Nos llevamos, miren, ahí está el punto completo. Y nos vamos a ir llevando la hebra de color negro. Y vamos a hacer esto hasta realizar 12 puntos. Aquí ya terminé los 12 puntos, vean. Aquí está. Lo que voy a hacer ahora, nuevamente voy a soltar la hebra de color verde. Retomo la hebra de color negro y con esa hebra de color negro termino el último punto de los 12 que acabo de realizar. Esto es para hacer mi cambio de color. Ahora voy a hacer 6 puntos bajos en bucle trasero. Y me voy a ir llevando la hebrita de color verde. Aquí va uno. Entro en el siguiente bucle trasero. Paso la hebra para irmela llevando y hago mi punto bajo. Van 2. Muy bien. Vamos a la siguiente bucle trasero. 3. Y como ven me voy llevando la hebra de color verde. Se enredan un poquitín los hilos, amigas, pero es muy poquitito. Ya estamos terminando con estos cambios de color. Muy bien. Me faltan 2 puntitos, amigas. Aquí va uno y uno más. Así estaríamos terminando esta que es la vuelta número 6 con 24 puntos bajos. Ya podemos cortar la hebra de color verde que ya no vamos a necesitar. A partir de aquí vamos a estar trabajando en color negro. Muy bien.
Lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, ya corté la hebra, me voy a ir llevando ese poquito. Si quieren irlo cortando y ya no llevárselo, como que ya nos lo trajimos lo suficiente. Pero si se lo quieren llevar, no pasa nada tampoco. Vamos a comenzar aquí haciendo 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a realizar ahora 6 disminuciones. Vamos a entrar en el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago un punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Voy a hacer otras 5 porque en total deben de ser 6 disminuciones. Al final me van a sobrar 6 puntos, los realizo y la vuelta la estaremos terminando con 18 puntos. Así es como nos va quedando. Aprovechamos para colocar nuestra monedita o plástico, lo que hayan decidido ustedes utilizar. Acomódenla muy bien, muy bien, muy bien, que no les quede chueca, que quede muy bien. Y vamos a seguir trabajando en color negro. Vamos a realizar la vuelta número 8 haciendo 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos, y de las vueltas 9 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 14 puntos. Así nos habrá quedado la piernita, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, un punto deslizado, apretamos bien, bien fuerte y vamos a cortar. No es necesario que dejen hebra larga. Rellenan perfectamente la piernita, amigas, bien, bien rellena. Y vamos a hacer otra exactamente igual. Debemos tener 2. Vamos a unirlas, ya las presentaron las dos, como vieron en este momento. Van a tomar cualquiera de ellas, ubiquen la parte central de la parte de enfrente. Vean, aquí está la parte de enfrente del piecito, está bien durito, y vamos a doblarla de esta forma. Traten de ubicar que quede bien centradita esta parte frontal y van a doblar de esta manera. Esto va a ayudar a que ubiquen el punto central de la parte interna de la piernita. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Muy bien. Igual, ubiquen la parte frontal, el centro de la parte frontal. Doblen y van a ubicar ahí el punto central de la parte interna de la piernita. Muy bien, esto va a hacer que las piernas queden bien derechitas, que no les vayan a quedar chuecas. Y las vamos a unir, como vieron, con hebra de color negro. Así como vieron ahí, introduje la hebra y voy a hacer una cadenita solo para fijar. Ahí está. Entonces, voy a comenzar aquí a hacer la vuelta 16 haciendo un punto en cada uno de los puntos que corresponden a esta primer pierna. Es color negro, no se nota prácticamente, pero vamos a comenzar en el mismo punto donde unimos las piernas. Ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Así. Me voy al siguiente punto y hago otro punto bajo. Y así voy a estar realizando los 14 puntos bajos que corresponden a esta primer piernita. Una vez que hayan terminado, estamos ya aquí en los puntos que hicimos de unión. Vamos a hacer ahora los 14 puntos que corresponden a la segunda pierna. Comenzaremos nuevamente con el punto en el que unimos las piernitas. Ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Ubiquen bien ese punto. Recuerden que esta pierna también tiene 14 puntos bajos. Entonces, vamos a entrar ahí en el mismo puntito donde las unimos y voy a hacer el primer punto bajo. Muy bien. Me voy al que sigue y hago un punto bajo. Recuerden siempre que trabajan en color negro que sea de día, cerca de una ventana, y si pueden una lámpara, mejor. Aquí ya terminé la vuelta, la estaríamos terminando con 28 puntos bajos. La vuelta 16, que es de unión de piernas. De las vueltas 17 a la 23 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 23 con 28 puntos bajos.
Seguimos con la vuelta número 24. Aquí ya hice un cambio de color, ya sabemos hacerlos. Cambio de color a color blanco. Y toda esta vuelta la vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero. Muy bien. Así, entramos en bucle trasero. Vamos a pasar las hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos un punto bajo. Y de la misma manera vamos a hacer toda esta vuelta. Aquí ya terminé, ya comencé la vuelta 25 haciendo 6 puntos bajos. Seguimos trabajando con color blanco. Esta vuelta, que es la número 25, es de unión de brazos. Muy bien, entonces repito, ya realicé 6 puntos bajos. Van a tomar cualquiera de los bracitos y lo van a colocar de esta manera. Traten de que si se ve aquí, por ejemplo, donde inició y terminó la vuelta, pues que eso quede hacia la parte interna del cuerpo de Spiderweb. Estos son detalles que le dan más, que se vea, que hacen que se vea más bonito nuestro trabajo. Y voy a hacer aquí un punto bajo. ¿Vieron cómo atravesé todo el bracito? Lo doblé a la mitad, atravesé ambos lados y de esta manera lo vamos a unir. Me voy al siguiente punto. Voy a entrar atravesando los dos lados del bracito, vean. Y me voy al siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpo. Muy bien. Una vez más, voy al siguiente punto, atravieso los dos lados del bracito. Ahí no se deja, amigas. Ahí está. Me voy al siguiente punto del cuerpo y hago un punto bajo. Muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente. El bracito estaría unido con 5 puntos. Vamos por el tercero. Miren cómo atravesé el bracito por ambos lados. Me voy al siguiente punto del cuerpo y vamos a hacer nuestro punto bajo. Muy bien. Y vamos a hacerlo por última vez. Nos vamos al siguiente punto. Aquí, no importa que les quede en la orillita. Y vamos a hacer nuestro punto bajo. Muy bien, pues ya colocamos el bracito, ya hicimos esos 5 puntos que son para unir. Lo que voy a hacer ahora son 9 puntos bajos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo. Muy bien, ya terminé de realizar los puntos de la parte de enfrente de Spiderweb. Lo que haremos a continuación, si se ve ahí la unión de los puntos del bracito, lo ponemos que quede hacia el cuerpo, que se tape. Y vamos a unir este bracito tal y como unimos el anterior, con 5 puntitos. Recuerdan que cada brazo tenía 10 puntos, pues al doblarlo a la mitad nos queda con 5. Aquí vamos a atravesar a ambos lados del bracito. Entramos al siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Este sería el segundo punto. Como ven, se hace bien fácil. Seguimos con el tercer punto, atravesamos bien el bracito y nos vamos hacia el cuerpo. Vayan mandándome sus comentarios cuál sería el siguiente superhéroe que les gustaría que realicemos. Coméntenme si a sus niños les están gustando estos personajes que estamos haciendo. A los niños les súper encanta, amigas. Para un regalo, para un cumpleaños. A veces no tenemos dinero y no sabemos qué hacer. Créanme que algo hecho con nuestras propias manos es algo invaluable, de muchísimo valor. Y estos que son estos que son tamaño Funko, como quedan pequeñitos, no necesitamos mucho trabajo, no necesitamos muchos materiales y vamos a quedar muy bien con la persona a la que se lo regalemos. Al final nos sobrarán 3 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 28 puntos. Ya terminé, amigas. Lo que haremos en la vuelta número 26, vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. Y después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Aquí lo voy a hacer por primera vez. Esos 2 puntos y después otra vez 1 y 2 puntos bajos y una disminución.
Aquí ya lo hice una vez. Necesito hacer 5 veces más, 2 puntos bajos y una disminución. Al final me van a sobrar 2 puntos, los realizo y estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 27, en la que vamos a realizar 2 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces, nos van a sobrar 2 puntos, realizamos esos 2 puntos y terminamos la vuelta con 16 puntos bajos. Una vez que hayamos finalizado, nos vamos al siguiente punto, vamos a hacer un punto deslizado, cadena para fijar y cortamos. No es necesario dejar hebra larga. Vayan rellenando el cuerpecito, amigas. Si quieren hacerlo en este momento está bien, el espacio es suficiente para que lo vayan rellenando, que quede bien, bien durito, amigas. Y lo que vamos a hacer ahora son estos detalles en blanco que tiene a los laterales de las piernas, vean. Está muy muy fácil de realizar. Van a ensartar su hebra con material de color blanco y laza de color blanco. Vamos a entrar por atrás. Mejor vamos a entrar por aquí arriba, aprovechando que está el espacio. Y nos vamos a contar aquí 1, 2, 3. A ver, miren, me regreso. Aquí trabajamos en bucle trasero. Vamos a tomar ese como referencia. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas hacia abajo. Ahí entre las vueltas 6 y 7, contando desde donde les dije, vamos a tratar de contar unos del centro de las piernitas. Aquí está el centro de las piernitas. Van a contar 3 puntos hacia la derecha y 3 puntos hacia la izquierda. Si los quieren más cerquitas, si sienten que están muy separados, pues cuenten solo 2 puntos. Y vamos a entrar de esta forma. Recuerden cómo hice un nudito, así es que no pasa nada. Y vamos a siguiendo la línea de esa vuelta en la que estamos trabajando, vean, siguiendo la línea, ahí va a quedar en el, siguiendo la vuelta, digámoslo así. Entonces vamos a entrar ahora del otro lado. Cuenten del centro de la piernita, aquí, 3 puntos, 1, 2, 3, y igual del otro lado. Aquí está el centro de mi piernita, 1, 2, 3 puntos. Repito, si quieren que quede más hacia las piernas, más hacia donde se unen las piernas, cuenten solo 2 puntos para hacer este detalle. Y miren, van a jalar aquí lo suficiente para que quede tenso y no se vaya a deshacer tan fácilmente, pero no jalen demasiado para que no se vaya a deformar. Entonces vamos a hacer otra puntadita acomodando bien en la parte alta de esta primer puntada y vamos a estar entrando y saliendo en el mismo punto. Vean, entré en el mismo punto de atrás y salí aquí adelante en el mismo punto y vamos a acomodar esa segunda puntada que hicimos. Esta nos quedó una línea de hebra blanca, la vamos a acomodar perfectamente aquí arriba, vean. Y voy a volver a entrar en el mismo puntito, aquí en el mismo exactamente, y voy a salir acá otra vez también en el mismo punto. Esta sería la tercera vez que lo hago. Ahí está. Y vamos otra vez a acomodar. Les digo, den jalen, den la tensión suficiente solo para que no tan fácil se deshaga, pero no tanto para que se llegue a deformar. Voy a hacerlo una vez más. Pueden hacerlo 4 o 5 veces. Vayan viendo a ustedes cómo les va gustando. Si con 4 ya les gusta, si con 5, voy a hacerlo por 5ª vez y yo creo que ya será la última. Siempre tengan a la mano una imagen del personaje que estén realizando para que lo estén viendo constantemente. Esto les va a ayudar a que se parezca lo más posible. Yo las voy llevando de la mano, pero pues igual a ustedes se les ocurren cosas mucho mejores y les va a quedar más bonito. Voy a aprovechar que está abierto aquí arriba para hacer el nudo ahí en el mismo relleno. Ahí está bien y perdemos hacia cualquier parte del cuerpo de Spider-Gwen. Ya nada más aplastan para que se esconda la hebra blanca y miren, así quedó el cuerpo. Ya solo nos quedaría pendiente la cabecita, amigas, pero va quedando muy linda. Por ahora no se está quedando así, amigas. Hasta aquí llegamos en este tutorial, pero en el que sigue vamos a hacer la cabecita, la capucha y todos los detalles que nos hagan falta. No olviden suscribirse y nos vemos muy pronto.